Buenos días, ¿cómo están, chicos? Vamos a dar chancecito que se conecten los demás. Ok, Buenos Sofía, días, profe. buenos días. Vamos a dar chance que se conecten más, los demás. Voy a pasar el link. Buenas. Cuéntenme, ¿cómo han desarrollado la guía ayer? Creo que fue la clase. Muchos dijeron que entendieron, otros quizás no lo han dicho, porque piensan que por miedo. Hoy vamos a hablar otra vez del logaritmo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más del logaritmo, a profundizar el logaritmo. Recuerden que el logaritmo es hallar el número de exponencia de una potencia. Habíamos hablado también de propiedades. La potencia, algunas de las propiedades, como cuando un número está con exponente 0, es siempre 1, indistintamente si el exponente, la base es negativa, es positiva. Por ejemplo, habíamos dicho que si yo tenía, no sé, 2 a la 0, eso iba a ser igual a 1. También podría decir que si yo tenía menos 500 a la 0, eso iba a ser igual a 1. Y si yo decía que tenía 565 a la 0, eso va a ser siempre 1. Siempre. Esa es una de las propiedades. Otra de las propiedades que habíamos hablado de la potencia, para poder entrar en contexto de logaritmo, nuevamente, habíamos hablado de que todo número, llámese un número elevado a la 1, iba a ser su misma base. Ejemplo, si tenía 100 elevado a la 1, eso iba a ser siempre 100. También podía decir que si tenía 565 a la 1, eso iba a ser siempre 565. Entonces, todo esto teníamos que conocerlo para poder entender un poquito lo que era el tema de logaritmo. En la clase pasada, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando el logaritmo, ¿verdad? Logaritmo, me decía que era la base del logaritmo, por decir, era 2 cuando es 10. ¿Qué quería decir esto? Que yo debía de buscar el logaritmo de su base, que era 2, ¿verdad? Que me decía cuántas veces tenía que buscar el número de exponencia, ¿verdad? Esto que es igualdad es igual a decir exponente, para que no se nos olvide. Ya quizás unos sabrán, otros dirán, profe, ya lo sé hallar, no lo sé hallar. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo de base de 10 cuando es a 10, ¿verdad? Que es 10. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debíamos de buscar en la tabla de exponente o de potencia el número que multiplicado constantemente, múltiple de él, se repitiera y me diera 10. Eso quería decir que 2 por 2 me iba a decir que era 4, no me servía. Entonces, si yo decía que 2 por 2 por 2, eso era igual a decir 8, tampoco me servía, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. No me servía. Debía de buscar otro número que dijera 2 por 2 por 2. ¿Qué decía esto? 2 por 2, 4 por 2. ¿Me daba qué? ¿Por qué número tenía que multiplicar o buscar
la base de ese logaritmo. ¿Ya? Si no se hallaba, ¿qué pasaba con el no hallarse el logaritmo? No existía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que no existía. Por ejemplo, aquí decía que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Si nosotros vemos, ¿verdad? Este logaritmo que está aquí no existe, que estaba acá. Por decir, el logaritmo de 2, de base de 2, cuando es 10. Esto no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque me está diciendo que la base es 2. ¿Cuántas veces debo de buscar para que me dé 10? ¿Cuál sería su exponente? ¿Cuántas veces debo multiplicar 2 para que me dé 10? Entonces, si nosotros nos vamos a la explicación que yo di ayer, decía que 2 por 2 era 4, 2 por 2, 4, por 2 era 8, no me daba. Todavía 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, sobrepasaba. Entonces no existía ese logaritmo. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Si yo decía que tenía el logaritmo, ¿verdad? De 2, cuando tiende a 20, perdón, vamos a poner aquí. Cuando tiende a 32, yo debía de buscar su grado de exponencia. ¿Cuál era su grado de exponencia? Ver el número de base de 2 que se tenía que repetir múltiples para ver cuál era el grado. Volvíamos a hacer lo mismo, decíamos que 2 por 2 era 4, no me servía porque faltaba. Decía que 2 por 2 por 2 era 8, tampoco me sirve porque no me acercaba. 2 por 2 por 2 por 2. Eso era igual a 16. Y si yo multiplicaba 5 veces 2, posiblemente me daba el resultado. Y aquí me dice que 2 por 2, 4, 4 por 2, 16, perdón, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 era igual a 32. ¿Se fijan? Que aquí sí me decía, ¿y qué era lo que tenía que colocar? El número de veces que multiplicaba el 2. En este caso, yo multipliqué el número de veces 5 veces. Y su grado de exponencia era 5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto es un logaritmo que a su vez buscaba su exponencia. Si yo quería convertir esto en una potencia para demostrar que era una potencia, yo decía que la base siempre me iba a ser lo que decía el logaritmo, más lo que nosotros hallábamos que era el grado de exponencia, que era 5. Y su resultado iba a ser 32. Esto se convirtió de un logaritmo, ¿verdad? Esto es un logaritmo, se convierte en una potencia. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Pregunto. ¿Alguna duda que tengamos? ¿Cuál era la base? Era 2. ¿Cuál era el exponente? Lo que nosotros habíamos hallado. ¿Y cuál era el resultado? Lo que estaba cuando el logaritmo me tendía a decir. Entonces se convirtió un logaritmo en una potencia. Y una potencia la podemos convertir en una raíz. ¿Cómo se convierte en una raíz? Fácil, diciendo que una raíz me indicaba el índice de la raíz, se indica con el exponente de ella. ¿Verdad? Que era 5 en este caso, una raíz quinta de 32. ¿Por qué 32? Que era el resultado que ya teníamos, me iba a hallar el logaritmo que era 2. Y volvíamos como a retroceder. Esto era decir esto nuevamente. La raíz. ¿Alguna duda que tengan con respecto a eso? ¿Será que se aclara? ¿Tienen alguna pequeña duda que podamos aclarar, muchachos? Con respecto a esto. ¿Se entiende esto? Pregunto. ¿Puedo poner un ejercicio para practicar? Voy a poner en la pizarra un ejercicio para practicar y ver cómo lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Porque veo que todos están callados, no van a la participación, y la idea es que ustedes participen, aclaren dudas. Recordar siempre que un logaritmo es la base que me indica que cuando tiende a ser un número, ¿qué es lo que me pide? Hallar su grado de exponencia. Que en pocas palabras, el logaritmo lo que me pide es descubrir el exponente, ¿verdad?
de esa base, que él me entiende. Ayer expliqué con respecto a esto. Hoy estoy explicando la sucesión de cómo se va a multiplicar para hallar múltiples. Fíjense que esto es una múltiple sucesión de un mismo número. Yo no puedo decir 2 por 2 por 2, no. O sea, 2 por 4, no puedo decir eso, o 2 por 5, no. Yo debo de hallar el resultado a través de esta operación que tengo aquí. Tiende a ser un poco engorrosa porque no lo practicamos, pero al practicar nos damos cuenta. También habíamos dicho de otra cosa que expliqué, voy a borrar aquí. Voy a borrar. Perdón. Cuando el logaritmo tiende a 1, ¿qué me dice este señor aquí? ¿Cuál es su grado de exponencia? Lo expliqué ahorita, principio, su grado de exponencia, ¿cuál es? Recordar que todo número con un exponente 0, me va a dar siempre 1. Recuerden, ¿qué es lo que me está pidiendo el logaritmo? Hallar el grado de ella, su exponente. Y como todo número elevado a la 0 me da 1, porque este es según el resultado, entonces yo necesito hallar el exponente. Y el exponente es 0. ¿Por qué 0? Porque 2 a la 0 me va a dar 1. Esto es igual a decir en una potencia. Esto es igual a decir 2 a la 0. Y 2 a la 0 es igual a decir 1. Profesor, necesito hallar la raíz de ese resultado. ¿Cómo puedo hallar la raíz de ese resultado? No se puede hallar la raíz de ese resultado porque no existe una raíz que de 0, no existe. Ojo con eso, y son conchas, bueno, conchas no, son cosas sencillas que pueden engorrar en un ejercicio. No existe, ninguna raíz existe. Si yo tengo 2 a la 1, ¿verdad? Por decir, esto me va a hacer 2. No existe una raíz de 1. No existe. No puedo decir raíz de 1, no. Ahora, si yo tengo 2 a la 2, ¿verdad? Ahí sí puedo convertir en una raíz. ¿Por qué puedo convertir? Porque ya pasó de un grado 1, pasó a grado 2. Y ya después de grado 2 en adelante, con exponente 2 en adelante, puedo convertir ese señor en una raíz. ¿Y qué le voy a poner aquí? Yo no le voy a poner 2 porque se sobreentiende que todas las raíces parten siendo cuadradas hasta más infinito. Entonces, yo no voy a poner aquí que es un 2. Si ustedes quieren lo ponen, pero no es necesario, ojo, no es necesario colocar un 2. Y eso sería la raíz de 4, eso sería igual a 2. ¿Se entiende? Ojo con esto. Ya convertí un ejercicio en potencia, lo convertí en raíz. ¿Cuándo no se puede convertir? ¿Cuándo no se puede convertir? Cuando tengo una potencia con grado 0 o grado 1. No se puede convertir. Lo voy a colocar aquí, se lo cierro aquí. No se puede. Convertir en una raíz. ¿Ya? Cuando yo tengo grado 1, me quedó la potencia, como hice el ejercicio. 2, cuando logaritmo de base de 2, cuando es 1. Esto quiere decir que todo número, para yo poder hallar que de 1, entonces todo exponente o toda base de una potencia con base 0, o sea, con exponente 0, me va a dar 1. ¿Ya? Si yo hago este ejercicio, otro ejercicio, logaritmo de 2 cuando es 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que debo de buscar el exponente. ¿Cómo busco el exponente? Eso me quiere decir que si tengo 2 a la 0, me va a dar 1, no me sirve. Si tengo 2 a la 1, eso me va a dar 2. Y si tengo 2 a la 2, eso me va a dar 4. Si nos vemos, aquí estoy escribiéndolo, cuando 2 a la 0 me da 1. Que esto fue lo que pasó aquí. Cuando es 2 a la 1 es la misma base que me está dando. Entonces, por lo tanto, aquí voy a colocar 1, que es el exponente. 2 a la 1
va a ser igual a 2. Lo tengo que convertir en una raíz, que fue lo mismo que le acabo de decir aquí. Lo convertí en una potencia, 2 a la 1, para que sea más visible. Eso es igual a decir 2. ¿Lo puedo convertir en una raíz? No lo puedo convertir en una raíz porque no hay ninguna raíz que diga raíz de 0 o raíz de 1. No existe. Ustedes busquen ahí, busquen raíz de 1, no. De índice 0 o índice 1, no. Ojo con eso. Porque no es lo mismo decir raíz de 0 o raíz de 1 que decir, voy a poner por aquí, es lo mismo que decir raíz, o sea, que decir raíz de índice, por decir raíz de 0. No existe. O decir raíz de 1, no existe. Ese es el índice de ella. O sea, nadie va a decir índice de ella. Ah, no, que voy a poner el índice de la raíz de 1. No existe. No, esto no es lo mismo, raíz de 0, no es lo mismo decir raíz de 1. Que a ustedes buscan en la calculadora y ponen raíz de 1, no existe. O sea, no le va a dar, le dará 1. Y raíz de 0, 0. ¿Ya? O sea, no existe ninguna forma, ni de así ni de así. No existe. Ojo con eso. Raíz cuadrada en adelante. Cuando tenga un grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, ahí sí existe. Existe el ejercicio. ¿Se entiende? Dicho esto, ¿hay alguna duda que tengan ustedes, muchachos? ¿Alguna duda? Puedo compartir el cuadernillo y vemos qué han resuelto. Por favor. Voy a compartir el cuadernillo. Se lo voy a dar al tiempo para que ustedes lo desarrollen, muchachos. Desarrollen el cuadernillo. Desarrollen. Aquí le estoy poniendo esto. Desarrollen. Desarrollen el cuadernillo. Desarrollenlo. Les voy a dar el tiempo para que vayan desarrollando. Si hay alguna duda, pregúntenme, por favor. Estoy aquí para escuchar. Visto que no resuelven, no me han dicho, profesor, existe, no existe, no he hecho, no calculo, no entiendo. O sea, me asumo que todos ya entienden cómo desarrollar un logaritmo. Vuelvo y repito, logaritmo de base de logaritmos con base o con exponente 0, exponente 1 no existe, no se puede convertir en una raíz, no se puede convertir, ¿ok? Ojo con eso, no se puede convertir en una raíz con respecto a eso. Y
Lo importante aquí es saber cuántas veces vas a multiplicar un número para poder hallar el resultado. Sabiendo después eso, convertirlo en una potencia, como lo indica el cuadro, y después tratar de convertir esa potencia en una raíz. Recuerden que la raíz se forma a través del índice que se le convierte por el grado de exponencia de esa raíz. ¿Se entiende? Si yo tengo una raíz 5, una raíz, o sea, una potencia, supongamos 2 elevado a la 5. Eso quiere decir que una raíz, su índice va a ser 5. 5. Yo hago la raíz, por fuera de la raíz coloco 5. ¿Ya? Y de ahí me da el resultado. No sé, dicho esto, me imagino que todos saben cómo resolver los ejercicios. Pregunto yo. Voy a estar aquí por si desean aclarar alguna duda, muchachos. Alonso Calvi, cuénteme cuánto le dio el segundo ejercicio del cuadro. ¿Cuánto le dio el segundo ejercicio del cuadro? Ángel Mendoza, Benjamín Díaz, ¿cuánto le dio el ejercicio del segundo cuadro? Fieldhouse, Brigham Fieldhouse. Si lo menciono mal, por favor, corríjame. Pregunto, ¿cuánto le dio el segundo ejercicio del cuadro? Felipe Martín, ¿cuánto le dio el ejercicio? ¿Cuál fue el resultado del cuarto ejercicio del cuadro? Del cuarto ejercicio del cuadro. Felipe Martín. Bueno, no, ausentes todos por aquí. José Flores. Chicos, recuerden, no simplemente es asistir a clase, estar dentro de las clases. También es importante la participación. La participación. Recuerden que ustedes a lo mejor no entienden al profesor, entregan su actividad, pero la participación los puede ayudar a ustedes en el examen. Ejemplo, si yo les entrego a ustedes un examen o le devuelvo a ustedes un trabajo,
Usted va a decir, ah, pero yo resolví nada más 3 preguntas, pero el profesor me puso 7, pero en el clase me participaba. ¿Ya? Para que tengan conocimiento por qué la nota sube, por qué la nota. Quizás va a haber un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ángel me entrega todas las actividades, todos los ejercicios bien, pero no me participa. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo. No me participa en clase. ¿Yo cómo voy a darle nota a Ángel? Más. Y yo, no sé, Ángel a la final entregó todos los ejercicios, pero no me participa en clase, que es lo que más me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene 5, por decir 5.5. Ah, profe, pero entregué todo. ¿Pero por qué no tiene 7? Porque no me participa en clase. Pero supongamos, José Flores, supongamos, me entregó los trabajos a mitad, pero participa en clase. No es que va a tener 7, pero ¿por qué tiene 5.5 igual que Ángel Mendoza? Por decir. Porque él también participa, ¿ya? Ojo con eso, muchachos, ojo. O sea, yo mido todo, la asistencia, mido la participación, mido el trabajo en equipo, cuando ustedes se ayudan, ¿ok? Todo eso lo mido, a pesar que no estamos en clase presencial, yo mido ese trabajo a distancia, de que un compañero esté participando y pueda ayudar a sus demás compañeros, pueda explicarle en una clase a su compañero, ¿ok? También, porque ustedes pueden, yo me puedo equivocar, pero un compañero puede corregirme y puede corregir a los demás compañeros, ¿ok? Ojo con eso, muchachos. He llamado a las personas para que participen y nada. Dicho esto, vamos a dejar culminada la clase del día de hoy. Voy a entrar a la media hora que es para participar en ejercicio. Espero que el que tenga alguna duda me la preguntes, el que quiera conectarse para aclarar. Si siente vergüenza de poder hablar en grupo, por favor escriba al chat también.